Bueno, mi nombre es Pablo Larguía, fundador de Red Innova. Red Innova comenzamos hace 11 años hablando de innovación, tecnología, emprendedorismo, haciendo grandes conferencias en ciudades como Madrid, Sao Paulo, Nueva York y Buenos Aires. Y ahora hemos pasado 100% a formato online. Y bueno, hoy me parece que es un día clave, estamos todos los que nos están escuchando seguramente porque les importa como a nosotros toda la situación política de la definición de quién va a ser la persona más importante del planeta Tierra por los próximos 4 años. Entonces, estamos acá con Carlos Manlatón, que casi que no hace falta presentación, solo una pequeña anécdota personal. Creo que nos conocemos desde el año 98, 99 con Carlos, en la época de patagon.com, y bueno, siempre estuvimos en contacto y junto con el amigo Siberial, Nicolás de la Plaza, que vive acá en Madrid, Nicolás y yo estamos de Madrid, y bueno, nos hemos hecho buenos amigos en este tiempo y también lo considero una persona con una opinión muy formada en temas de política. Así que bueno, buenas tardes ahí en Argentina. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo Larguía? Gracias por esta presentación y muy oportuna esta convocatoria a las 24 horas de cerrado los comicios en los Estados Unidos y con tantas noticias que vienen de ese frente electoral, susceptibles de ser obviamente comentadas desde lo electoral, desde lo político, lo que significa, como dijiste vos, la persona más importante del planeta y, por qué no, también desde lo económico. Así que cuando vos lo indiques, yo voy a hacer algunas manifestaciones al respecto. Algunas serán de análisis y otras, por qué no, contendrán también mi opinión valorativa de la cuestión. Perfecto. Carlos, pasamos a Nicolás. ¿Cómo estás vos y cómo viviste estas últimas 24 horas del cierre de los comicios? Hola Pablo, hola Carlos, ¿cómo están? Bueno, muy atento, la verdad que sorprendido con ciertas cosas cómo se fueron dando, pero bueno, ahora contento de ahora poder charlar con vos un rato y ir, digamos, profundizando en cada tema y entender qué es lo que está pasando, qué pasó ayer, qué pasó hoy y qué va a pasar los próximos 4 años, ¿no? Perfecto. Entonces, sí, me gustaría que pasemos a Carlos con tus valoraciones, tanto políticas como tus voluntades o qué opinas de todo esto. Bien, bien. Bueno, acá la cosa más importante es ver dónde estamos parados ahora. Es evidente que tiene 267 escaños logrados en el colegio electoral el presidente Donald Trump. Tiene 267. Para ganar, obviamente, se necesitan 270. Estos 270 estaban entre los dos estados que venía ganando en el recuento de votos con toda claridad, que eran Wisconsin y Michigan. Hay que hacer alguna observación con respecto a esto de qué venía ganando, porque hay mucha gente que cree como que durante el escrutinio se van cambiando las cosas, que uno sube, otro baja. En realidad todo depende de cómo se abran las urnas, qué circuito se ve primero, qué condado, si el condado que se procesa primero es demócrata, republicano, porque el comportamiento electoral en Estados Unidos es muy fuerte. Cuando ganás, ganás por el 70% y cuando perdés, perdés por el 30%, sacás 30%. Así de polarizado está. Esto es desde hace décadas. La gente pobre o la gente de menos riqueza vota a la derecha y la gente rica vota a la izquierda. Esto funciona así. Es un modelo que se da en los países del norte, muy común. Lleva siglos este fenómeno, ¿no? Pero bueno, está muy marcado en los Estados Unidos. El rico de izquierda que descalifica a Donald Trump porque lo considera una persona de mal gusto, un agresivo, un rompedor del establishment. Esto es lo que han sido estos 4 años de Donald Trump, una revolución contra el establishment en todos los aspectos económicos, tributarios, política internacional, muy fuerte el cambio en política internacional, muy fuerte la ruptura con entidades de tercer grado del derecho internacional. Y bueno, un estilo muy particular que a mí me encanta, pero que Esto de evidentemente a París, mucha gente no le gusta nada. sí. No, romper con instituciones o como el Tratado de París y ese tipo de cosas, que para ti Claro, es... estoy refiriendo a todo esto que se armó después de la Segunda Guerra Mundial, que son los organismos de tercer grado de las Naciones Unidas, tanto de los entes principales como el sistema satelital de organizaciones, algunas de las cuales se han pasado de rosca,
como la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO, que son entidades con las cuales a mí me parece razonable haber roto. Pero bueno, todo esto genera contra, más el estilo de él, que es totalmente rompedor. Él se ha peleado con personas muy importantes, se ha peleado con personas de su campaña anterior, se ha peleado con Bolton, el gran estratega de la política internacional, que ha sacado un libro, eso ha sido mortal. Y bueno, y fue perdiendo votos de un lado y otro. De todas maneras, fíjate cuáles sean las expectativas. Acá en general, los últimos 3 meses, las encuestas que daban que caía derrotado prácticamente en todos los Estados Unidos por una diferencia de 10 millones de votos, por 15 millones de votos inclusive, y que era totalmente no elegible. Se empiezan a abrir las urnas ayer a la noche y ¿qué vemos? Vemos cosas bastante impactantes. La gran elección de Filadelfia, vemos el triunfo contundente en Florida. Recordemos que Florida es un estado swing desde el año 2000, o sea, en el año 2000 se ganó por 500 votos el Partido Republicano, pero hace 2 años lo había ganado Trump por 1,5% de los votos. El condado de Miami... Perdón, Malatón, ¿Obama ganó sus 2 presidencias con Florida? Tengo una duda ahora, te lo voy a responder en breve. Pero el año 2000 fue Florida por 500 votos para Bush. En la reelección de Bush tuvo que ganar Florida. Vamos a chequear bien los números de Obama. En el 2016 fue 1,5% de diferencia de los votos para Donald Trump, pero ayer sacó 3-4% de diferencia. Y además muy espectacular el comportamiento en el condado de Miami, que es habitualmente de izquierda, donde esa era una votación que salía 66-33 contra el Partido Republicano, y prácticamente salió 55-45. O sea, la cosa venía contraria a esta ola de propaganda anti-Trump y anti-Partido Republicano. Y la verdad que en todos los recuentos que hicimos a la noche, nosotros dábamos Wisconsin y Michigan para el lado republicano. Ahora, ¿qué sucedió? Bueno, primero se para el escrutinio, se deja de informar, empiezan a llegar los sobres de los votos por correo, parece que llegan todos de golpe. Hay una partida de votos de 138.000 votos procesada hoy, entera, 100% para Biden, 0 para Trump. Eso es imposible en cualquier sistema electoral del mundo. Por eso, las advertencias de la conferencia de prensa de Trump de la madrugada diciendo que va a ir a la corte. Yo estuve revisando todos los estados que todavía no están procesados y la verdad es que con la tendencia que llevan ahora no hay ninguna manera de que se rescate ni Arizona, ni el estado de Nevada. Algunos tienen esperanza en el estado de Nevada. Abran los condados, abran especialmente el condado que contiene Las Vegas, es desequilibrante para el lado de Biden. O sea, en los números que están ahora, en las proyecciones, no hay salvación posible para Donald Trump. La única posibilidad que existe es que prospere alguna acción legal ante la Corte Suprema. Esto es competencia originaria y exclusiva de la Corte Suprema, lo hemos visto ya en los litigios del año 2000. Ahora, estamos esperando a ver qué hable Trump. Tiene que hacer la continuación de lo que fue el discurso de la madrugada. Si él cree que hay irregularidades, que hay fraude, hay cosas muy sospechosas en estos 2 estados, creo que donde está el gran problema, bueno, se podrán revisar, se podrán anular, la Corte podrá tener cualquier clase de interpretación al respecto. Así que bueno, desde el punto de vista electoral, esta es mi visión. Desde el punto de vista valorativo, ¿qué se pierde y qué se gana con esto? Bueno, el mundo va a estar contento con la derrota de Donald Trump. El mundo en general, los que no son norteamericanos. No es mi caso. Yo soy de los que festejan su triunfo, no su derrota electoral. En general, en temas económicos es importante, yo que habitualmente me dedico a las proyecciones, no cambia nada. Estados Unidos está en un bull market financiero y económico que empezó en marzo del año 2009, que se interrumpe cada tanto tiempo, por ejemplo en febrero de este año, con las cuarentenas, con la pandemia, con el coronavirus, pero el mercado corrige y sale para arriba. De hecho, por eso tenemos un comportamiento tan bueno hoy en los mercados. O sea, yo sigo muy bullish con el Dow, con el QQQ, con el Nasdaq, con el S&P 500. Esto sí. No cambia nada. Donde van a venir los cambios importantes es en cuestiones de política internacional. Ahí sí, los demócratas, si asumen finalmente, seguramente se van a mandar
unas cuantas macanas, incluyendo el inicio de guerras o la mala intervención en guerras ajenas. Un gran éxito de Donald Trump fue el manejo de la política internacional. Así que bueno, hay que esperar desequilibrios, pero primero tenemos que resolver este tema, si se judicializa o no. Va a ser muy interesante escuchar a Donald Trump en las próximas horas, qué dice, cómo se defiende, y si finalmente está obligado o lo fuerzan a conceder A el todos. triunfo ajeno, bueno, bajo qué términos lo hace y cómo es la transición de gobierno. Creo que una cosa positiva fue haber aprovechado este momento político para meter una nueva miembro en la Corte Suprema de Justicia. Así que, bueno, en general, te digo, políticamente el mundo norteamericano no cambia, el mundo exterior sí va a cambiar seguramente por modificaciones importantes en la política internacional, y estamos muy atentos al desarrollo final de los números, que no pueden cambiar. Para mí se quedan 267, si no se rescata alguno de estos dos estados judicialmente, Sí. no tiene posibilidad alguna. Último comentario sobre Nueva York quiero hacer. Nueva York también es otro sitio donde el Partido Republicano suele perder 2/3 a 1/3, similar al comportamiento de California. Pero fíjate lo que pasó en el día de ayer y en el día de hoy. La diferencia entre demócratas y republicanos en un estado tan de izquierda como Nueva York, bueno, fue muchísimo menor que en otras elecciones. También pinta un 56-44, una cosa así. Inclusive en Manhattan, que siempre los republicanos perdían tanto como 91-9. Ayer perdieron 85-15. Me pregunto qué significa todo esto. ¿No será el descontento de la gente de Nueva York con las cuarentenas y las restricciones impuestas por la autoridad local, tanto de Manhattan como del resto de los condados de Nueva York, como del estado en general? ¿Y no será que es la misma población de izquierda la que dijo, bueno, pero esto es una exageración? Es uno de los lugares más duros del mundo con restricciones. Es una ciudad que está devastada. Bueno, tuvo sus asuntos climáticos hace un par de años, pero esto, es decir, nadie puede ir. Yo estuve hace un mes en la Florida, pero a Nueva York es prácticamente imposible ir. Entonces, me parece que hay como una insubordinación frente a esta clase de manejos incorrectos de un asunto de salud público cuya validez es a todas luces discutible. Y me pregunto, y con esto cierro esta primera parte, Sí. ¿qué pasa con China? ¿No? ¿Qué pasa con China comunista? ¿Cómo es que un virus que empieza en Wuhan, China comunista, después no pasa nada y en todo el mundo pasan un montón de cosas? Una de las ventajas del nuevo gobierno de Trump sería que la investigación, el desenmascaramiento de todo este manejo publicitario con el coronavirus, que no tiene ningún tipo de lógica y que ha perjudicado básicamente a los países del mundo libre y que ha fortalecido a las dictaduras. Me quedo atento acá a escucharlo al amigo Siberial y el resto de los participantes, y por supuesto Sí. expectante a ver las noticias políticas de Estados Unidos, sin perjuicio de nuevos comentarios que haga en esta ronda de conversación. Gracias, Pablo Larguía. De nada. Acá Siberial para mí tiene un tema interesante, que al ser él ciudadano norteamericano y vivir los últimos años en los Estados Unidos y estar recién llegado en Madrid, pero viviendo en Estados Unidos, él vivió de primera mano todo lo que fue la reducción de impuestos, por ejemplo, aplicadas por Donald Trump. Entonces me gustaría, Siberial, que nos cuentes ese tema. A ver. A ver qué pasa. Siberial no está. No está online por acá. Ay. Ya está. Bueno, gracias Pablo, gracias Carlos. Bueno, es difícil diferenciarse en algo de lo que acaba de decir Carlos para resumir lo que pasó. Pero sí es correcto. Yo estoy bastante sorprendido con el tema del resultado porque hasta la pandemia se rompieron todos los récords económicos de todo tipo, de bolsa, de empleo, de trabajo, de inversión. Y además, como bien contaste Pablo, con reducciones de impuestos que realmente se veían, y no son reducciones de impuestos que no las ve nadie, como siempre, sino que realmente fue una reducción de impuestos que llegó mucho a la gente lo entendía,
Eso derivó obviamente una explosión de consumo como nunca se vio antes en la historia del país. Digamos, las medidas económicas de Trump marcaron un récord histórico del país, no es que fueron simplemente buenas o hubo, digamos, un aumento de algunas cosas, de algunos factores, sino que realmente fueron récords históricos en todos los lados. Entonces, a mí lo que me pasa, lo que yo creo que es un tema que pasó acá fuerte también, fue que de todas las promesas de Trump, que cumplió con todas, pero sobre todo una, que fue la más, digamos, si querés, conflictiva, que fue el muro. Yo creo que el muro se llevó el voto de Arizona y casi se lleva a Texas. Porque Texas, hoy en día, Biden sacó digamos, la cantidad de votos más alta de la historia en 30 años en Texas. Y eso no es casualidad, eso fue, digamos, una circunstancia, una consecuencia de una de las medidas que más Trump yo diría que no llegó a cumplir y con el que más chocó, digamos, con la opinión pública y además con la circunstancia del país, digamos, Trump en ese caso yo creo que nunca estuvo muy convencido de hacerlo, pero bueno, cumplió con su meta de cumplir todas las promesas y bueno, lo empezó a hacer, lo siguió, la peleó y gastó mucho tiempo de su gestión en un muro que realmente no tenía mucho sentido, digamos, para lo que se hace, digamos, un muro se pasa siempre, digamos, entonces es como que fue un tema de esta gestión que es la única crítica que le haría, y para mí esa crítica, esa consecuencia fue que casi se pierde Texas, por lo tanto se terminaba la elección ya ayer a la mañana, y se perdió Arizona, que hoy en día es uno de los estados claves los que depende que recuperar, porque si no tampoco hay chances. Pero bueno, también coincido con Carlos, aunque con que esta elección ya está, digamos, no hay mucho más que... Puede recuperarse Nevada, puede recuperarse Arizona, está lejos, no son, sobre todo Nevada siempre fue un estado demócrata, tiene que pasar algo muy raro para pasar de vuelta a que sea, digamos, Colorado rojo. Así que la verdad que la veo muy complicada, casi te diría que ya está terminado. O sea, en este momento, porque recién estaba chequeando en Google, están en 267 Biden. Bueno, depende de qué estás viendo, ¿no? En Fox está 264, 214, porque ya todavía no da ganador a varios estados que ya están dando ganadores hace bastante, entonces son más tienen más precaución. Pero digamos que yo veo difícil que Trump gane Nevada, que es la única que le queda, y que se reconvierta a Arizona. Ya se perdió Michigan, Pensilvania se mantuvo, se perdió Wyoming, no, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Que son estados Wisconsin. claves. Wisconsin, perdón, sí. Digamos que lo único que queda es Nevada, Arizona. Si esos dos se vuelven rojos, hay una chance, pero la veo difícil. Bien. Y entonces, si estás vaticinando que probablemente Biden gane, ¿qué pensás que va a cambiar a partir de ahora en tu caso? Mirá, para mí está muy complicado, ¿no? Porque Biden asumiría, por empezar, con una gran debilidad personal, y además es una persona que fue muy criticado mucho en su fila misma, ¿no? Como que no tenía condiciones físicas, inclusive mentales, como para el puesto en el cual ahora va a empezar a ostentar. Hay un tema que tiene la Corte Suprema en contra, como comentó Carlos, que logró meter una semana antes a una nueva jueza, por lo tanto hoy hay una mayoría 6-3 conservadora en la Corte Suprema de Estados Unidos, por lo tanto ningún tipo de cambio de segunda enmienda, de actas, del Estado, de Constitución, que las bases piden, las bases que ahora son sorprendentemente comunistas del Partido Demócrata, no se va a poder hacer con esta Corte Suprema. Tampoco tienen la mayoría en el Senado para cambiar la Corte Suprema, como para sumarle miembros para poder achicar la diferencia. El Senado quedó en manos de los republicanos. Y bueno, y después tenés un tema del Partido Demócrata que está partido en 20 pedazos entre los liberales normales de toda la vida, los socialdemócratas, los comunistas, la generación más joven de los squad, la generación más vieja que se va. Entonces ahí digamos, no es un partido que está hoy muy sano, es un partido que está bastante dolido, está bastante roto, y yo creo que se encontró con esta victoria que no estaba en los planes, además, lo cual es peor, porque tampoco había, digamos, una forma de ir pensando, planificar qué hacer ahora, ¿no?
Y, Yo a nivel te quiero política hacer una exterior. pregunta. Sí. Perdón, A ver. cuando pueda le quiero hacer una pregunta No, a dale. Nicolás de la Plaza. Arrancamos, Latón. En tu experiencia como abogado norteamericano, Siberial, ¿le ves algún tipo de color, alguna acción judicial por parte del Partido Republicano con respecto a los estados conflictivos de Wisconsin y Michigan? Mirá, hasta ayer no había caso. Decían, bueno, vamos a pelear. No había, digamos, rupturas o algo del orden normal. Ahora que salió que hubo un typo con el número de Michigan, que en lugar de 15.000 votos cargaron 150.000, ahí hay un caso, está el caso de Arizona, que al final Arizona en realidad parece que en realidad, nada, también hubo errores en la carga. Se están empezando a ver fotos, pero muchas son operaciones, y lo sabemos de los dos lados, con tacho de basura lleno de sobres con votos que no se abrieron, la típica, ¿viste? Que es mucho más normal en la Argentina que en otro lado. Ahora, de eso que se transforma en un caso fuerte, yo lo veo muy, muy blando lo que hay. No lo veo fuerte. Vos sabés que a mí especialmente me sorprende el caso de Wisconsin. La participación electoral es 89% del padrón. Sí. Eso no existe en ningún lugar de Occidente. Son números imposibles. En términos del Río de la Plata se llama vuelco de padrón, ¿no? Si Sí. volcaron el padrón, que si vota gente que no Sí, muerto. votó. Es muy, muy, muy raro esa cantidad de votos sorpresivas. Hasta donde llega tu conocimiento, ¿cómo es el voto? ¿Cómo es el voto por correo? Vos simplemente tenés un papel innominado que lo llenás y lo mandás, adjuntás la boleta si el correo pone un matasellos y pone una fecha, o cuando despachás tu sobre queda registrado como que votaste. Es decir, No, no, ¿cómo se puntea el voto del votante? Eso es lo que quiero saber en el padrón. es muy, muy, muy precario, es una cosa inconcebible lo que hicieron. Es el típico papel que vos vas marcando con lápiz. Ahora se armó un lío porque mucha gente marcó con marcador, no se puede marcar con marcador, el que es marcador es voto nulo. Bueno, hay todo un lío ahí en Arizona, recién justo leí. Marcás con el lápiz los candidatos de tu sección donde estás, lo doblás, lo metés en el sobre que te llega, es un sobre oficial, y va a la dirección del sobre, y no es mucho más que eso. Ahora, ¿cómo lo Pero abren? No lo sé. está bien, pero vamos a suponer que vos estás en Florida o en un estado que permite el voto por correo. ¿Vos lo ponés en un buzón o se lo entregás a alguien que verifica que sos un empadronado? No, va por buzón. ¿Pero va con tu nombre en el buzón, en el sobre dice tu nombre? En O el sea sobre, que la autoridad electoral recibe el sobre y chequea que el nombre de esta persona esté efectivamente en un padrón. exactamente, Y el padrón marca ya votó. exacto. No, es muy precario, ¿eh? Es un chiste, Entonces, parece. acá digamos, en la cultura política de América Latina, eso se presta para un mega fraude. Y Claro. yo no veo que técnicamente vaya a ser distinto en otra clase de sociedades, y más en el marco de una desesperación electoral como la que se generó en toda la izquierda norteamericana durante estos 4 años, ¿no? La verdad que es malo ese sistema. Y además, otra cosa más, ¿esto es competencia federal o cada estado decide si se puede votar de una u otra manera o con este mecanismo de los sobres? No, los sobres yo creo, no estoy, ahí no estoy seguro, Carlos, pero yo entiendo que es federal, ¿Cómo pero votaste vos? pero no estoy seguro. ¿Cómo votaste? Yo ¿O voté, no votaste? yo voté en el consulado. Ah, en el consulado. El consulado tiene Eh, la máquina típica de siempre, la máquina es una máquina electrónica que vas marcando y listo. y estaba tu nombre en el padrón. Sí, yo estoy registrado. Yo me registré en Miami cuando llegué a Miami en el 2015. Yo Perfecto, a cada lugar que llego me registro, siempre. Lo primero que hago. perfecto. ¿Y podías votar autoridades federales o también estaduales le No, corresponde el voto? voté Florida, yo estaba empadronado en South Beach, y voté el mayor y algunos, viste, consejeros, que no conozco a nadie, ¿no? Pero bueno, eso es todo. Lo importante era votar a Trump, ¿no? No había mucho, Claro, claro. no había otro plan.
Así que sí, fue así. Bueno, lo que es interesante es que no ves caso judicial por el momento, no ves una forma de que pueda haber alguna clase de impugnaciones por parte del presidente Trump. Mirá, en Wisconsin se pidió un recuento, ¿no? Justamente por lo que vos comentás, que es muy irregular. Veremos después del recuento si hay un caso, si hay algo. Digamos. Ya. Igual es completamente ridículo que, como recuerdan y mencionaba Maslatón, hace 20 años sucedió también algo tan competitivo como está hoy, y 20 años más tarde, siendo la cuna de la tecnología de Estados Unidos, siga siendo todo tan precario. No lo puedo concebir, que en los últimos 8 años ninguno de los dos partidos le puso cabeza a hacer una democracia, no sé, como con menos margen de posible error o fraude. Bueno, ya que está Santiago Siri acá, bienvenido Santiago Siri, un placer verte. Él armó un partido en Argentina justamente relacionado con tecnología electoral hace unos años, ¿no? Y yo siempre me pregunto por qué no voto electrónico para todos con firma digital. Y cada vez que digo esto, vienen todos los teóricos de que, cuidado, que eso se presta para más fraude que la votación mediante papeleta con los punteros de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Él seguramente tendrá alguna respuesta o algún tipo de abordaje a este miedo fundado o infundado, que yo quiero saber por qué. A mí también, digamos, en un país no confiable, el voto electrónico me genera dudas, pero probablemente sea por mi falta de formación tecnológica. Carlos, te saludo. Pablo, Siberial, querido, un placer estar acá con ustedes en un día tan importante, porque es un día de contrastes, donde un sistema está en un proceso de enorme confusión con esta elección que no se termina de definir, y Bitcoin, como contraste con eso, está en su momento más álgido de los últimos años. Y este contraste claramente marca este conflicto de hacia dónde va la tecnología y hacia dónde van las instituciones tradicionales. El tema del voto electrónico, yo me peleé muchísimo en Twitter con actores de todos los colores por este tema, con diferentes miradas, algunos a favor, otros en contra. Hay casos, las democracias grandes, porque tienen un problema de escala. Una democracia grande es India, por ejemplo, que tiene 800 millones de votantes, un país de 1.100 millones. Las elecciones en India llevan 6 semanas. Son elecciones largas. Y India introdujo en el año 94 tecnología. Usan una pseudocalculadora para definir el voto. Y la razón por la que es una calculadora es porque es una máquina simple, y a mayor simpleza en el diseño de la máquina, más fácil de auditar es. India introduce este aparato en el año 94, 95, en una elección ese año, y lo que ha ocurrido en todos estos años, en promedio, en una elección en India se morían 200 personas por la violencia, por la quema de urnas, por la locura. India es un mundo en sí mismo. Desde la introducción de la tecnología dejaron de haber muertes en el proceso electoral, y el año pasado fue la primera elección que se hizo en India donde hubieron más votantes mujeres que hombres. Las mujeres, como era un evento violento ir a votar, no iban a votar. Y la introducción de una tecnología que, insisto, la tecnología no es un discreto, tecnología sí, tecnología no. Es ahí donde la discusión entra en tonterías. La tecnología es un continuo. Y si la tecnología es muy compleja, claramente va a ser difícil de auditar. Pero si es relativamente simple y accesible, bueno, entonces con eso se puede empezar a trabajar. Y es ahí donde hay lugares donde la tecnología puede ocupar un rol. Pero bueno, estamos en un momento donde la tecnología va por un lado, Bitcoin, los contratos inteligentes, Internet, Ethereum, y la política o las instituciones tradicionales van totalmente por otro. Bueno, ¿y a vos qué sensación te da? Perdón. No, dale, Maslatón. ¿Qué sensación te da este tema del voto por correo en los Estados Unidos? ¿Lo ves como algo del pasado? ¿Lo ves seguro, inseguro? Y ya que estás hablando de voto electrónico, bueno, yo recuerdo el voto en Venezuela, que ahí se usa lo electrónico para validar fraudes electorales, ¿no? El propio CEO de la compañía que provee el software al sistema venezolano reconoció al día siguiente de la última elección que ganó Maduro, entre comillas, que había fraude en el sistema. Y Maduro salió a decir que era un plebeyo de la CIA y cosas por el estilo.
Y coincido, tal vez la tecnología en ciertos grados no está lo suficientemente madura porque la población en gran escala no tiene los instrumentos para poder auditarla, para poder mirarla, para poder entenderla. La tecnología de la información siempre requiere alfabetización y capacitación y conocimiento, y lo que ocurre con la tecnología digital es que recién llega al planeta. El tema de los mailing ballots y el correo, a mí siempre me pareció extraño votar por correo. Suiza, por ejemplo, vota todos los meses en una democracia directa, todos los cantones. Generalmente te mandan un folleto con leyes que se votan cada mes y vos podés votar por correo. Siempre me pareció extraño porque en Argentina nunca existió, pero donde hay sistemas postales confiables, con protocolos de privacidad y ciertas prácticas y cierta garantía en la integridad de la transmisión del mensaje, el correo funciona muy bien. Y Estados Unidos es muy conocido por la calidad de su correo. Pero bueno, después, yo creo que al final del día lo mejor no es una cosa o la otra, sino que son sistemas híbridos. La Corte Suprema Alemana, en el año 2009, cuando falla teóricamente en contra del voto electrónico, la recomendación que hace es que el sistema electoral no tiene que ser de un soporte u otro, es decir, no tiene que ser o electrónico o de papel. Si es de las dos cosas, entonces sí es recomendable usar ese tipo de sistema, que es lo que muchos académicos en Estados Unidos o en Europa, cuando hablan de voto electrónico, sugieren, que el sistema de votación deje también una prueba en papel y que sean los dos sistemas conviviendo y no una cosa o la otra, sino que una cosa pueda auditar a la otra y generar algo que ayude a cotejar el conteo. Perfecto. Siri, ¿dónde estás ubicado ahora físicamente? ¿En qué lugar? Se ha congelado, Siri, me parece, ¿no? Sí, no, se puso en mute, no entiendo por qué, lo debe estar cambiando ahora. No, Acá, quedó congelado. Quedó congelado, pero también en mute. Ahí está, ahora, Siri. Ahí. Digo, ¿desde qué lugar del mundo estás transmitiendo, Siri? Yo estoy en Madrid, acá son las 11:30 de la noche, así que nada, estoy viendo las elecciones también non-stop, maratónicamente, hace 48 horas con la televisión prendida. Fantástico. Y Siri, entonces, ante un eventual gobierno de Biden, ¿qué cambios ves en la política norteamericana? En la política norteamericana, yo no sé qué es lo que está sucediendo con los Estados Unidos. No, viví en ese país 5 años, en San Francisco y en Nueva York, y veo un país muy dividido, como ocurre con todo el mundo, consecuencia de un montón de factores, entre ellos probablemente como las nuevas formas de comunicación polarizan a las personas. Las redes sociales, por ejemplo, es muy común solamente seguir a aquellos que opinan y piensan como uno. Es cosa de audaces animarse a seguir de todo el espectro ideológico. Entonces, como hay endogamia, solamente sigo a aquellos que piensan como yo. Esta endogamia ha sido particularmente muy pronunciada en sociedades hiperconectadas como Estados Unidos. Repercute no solamente en esta elección, que es un 50-50 como nunca hubo, sino que también se ve en el Congreso y en el Senado, donde las votaciones interpartidarias se han ido desvaneciendo desde 1980 hasta ahora. Hoy rara vez hay avances bipartidistas en el Congreso norteamericano. Entonces es un momento de mucha división, mucha discordia, y al mismo tiempo percibo, mi nota optimista es que en las nuevas tecnologías aparecen nuevas posibilidades también de pensarse institucionalmente. Yo, por ejemplo, admiro mucho de Carlos, que es uno de los primeros propulsores del Bitcoin en Argentina, y lo hace también con fuerte carga de contenido político a la hora de hablar de esta herramienta en un país traumatizado por sus crisis sistemáticas financieras. Y hoy es un día para mí simbólico desde ese punto de vista también. Todo el mundo estaba mirando cómo los mercados iban a reaccionar a esta elección. Todo el mundo, sin excepción.
y los que hoy han reaccionado en los mercados, 14.207, estoy viendo el precio ahora de Bitcoin. Es una nota importante en este año, este tipo de contrastes. Muy bien. Sí, bueno, entonces, con respecto a políticas, no, perdón, Siri, no me comentaste nada de Biden. ¿Pensás que va a cambiar algo en política exterior o económica interna? ¿Qué opinás de que puede llegar a pasar? Mira, de Trump, yo lo que destaco es su política exterior, porque Trump fue un corte muy fuerte respecto a Obama en relación a su avance a su política exterior con el tema de Corea del Norte o su política exterior con respecto a la situación en Cuba y Venezuela. En ese elemento, que es por ahí lo que uno más mira respecto a Estados Unidos, me parece que si vuelve la doctrina demócrata, más dialoguista, ¿no? Obama vino de tratar de pactar con Castro. No sé qué efecto va a tener eso frente a lo que es el avance de China en una región como América Latina o de Rusia. Entonces, no sé, yo acá en el chat me dicen que soy demócrata y voto por Biden. No, eso no es... no creo ser eso, no creo ser ni una cosa ni la otra. Yo soy del partido de la red y he tratado de activar políticamente bajo una agenda más de tecnócrata, porque me dedico a la tecnología, pero no necesariamente, no tengo ningún pronóstico muy claro de lo que va a suceder ahora. Estoy igual de confundido que todo el mundo que está mirando esta elección que no se resuelve. Hay precedentes que dan miedo. La guerra civil norteamericana arrancó con la elección de Abraham Lincoln. Qué sé yo, ojalá que no lleguemos a algo de esa naturaleza, porque sería bastante trágico. Bien, bien. Bueno, sí, va a ser clave lo que pasen, no solo en las próximas horas, en los próximos días. Veremos, iremos siguiendo minuto a minuto qué sucede también durante este call y los minutos que nos quedan. Si les parece bien, para no estar solo centrado en tema Estados Unidos, porque también lo que pasa esto es que toda la atención mundial está en los Estados Unidos, pero también me gustaría saber, siendo los cuatro argentinos, bueno, Siberial de corazón argentino y de padres argentinos, pero norteamericano, pero Maslatón, la situación, esto también en Argentina, ha habido definiciones en Argentina las últimas 24 horas también, como quizás fue una pantalla que todo el mundo esté pendiente de Estados Unidos, pero ¿cómo ves la situación hoy en Argentina con toda esta locura de la pandemia? Argentina es uno de los peores casos del mundo en el tratamiento de la pandemia. Desde el 20 de marzo se decidió recluir a toda la población y todavía hay restricciones. Hay muchas que se han levantado, pero siguen. Hay fronteras interprovinciales, fronteras intramunicipales, no se puede viajar por el interior. Está todo absolutamente reglamentado. Y el efecto de todo esto, en lugar de disminuir la enfermedad, fue propagarla, ¿no? El mundo va a tener que, bueno, una de las malas consecuencias del no triunfo de Trump para mí, si finalmente no prosperaran las acciones judiciales invalidando alguno de los dos estados conflictivos, es que yo creo que Trump lo que iba a hacer era lo mínimo, una comisión nacional investigadora del fraude del coronavirus, por ponerle un título, ¿no? No creo que hubiera usado la palabra fraude, pero sí algo así tipo McCarthy de los años 50, Comisión de Investigación de Actividades Antinorteamericanas, porque es muy raro lo que pasó acá. ¿Cómo es posible, nuevamente lo digo, lo dije al principio, el país donde empieza esto supuestamente en un mercado con un murciélago, una víbora, estuvo un mes cerrado y después no pasó absolutamente nada? Que aislaron todo, no propagaron el virus por el resto del país, o simplemente dijeron acá no pasa nada, el que tiene, el que no tiene, no tiene, el que muere, no me importa que muera. A lo mejor hizo eso China. Pero yo creo que acá yo voy a usar la palabra fraude, acá hay fraude por todos lados con el coronavirus. A mí me dicen médicos de los que pueden hablar en secreto, ¿no? Que no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo, muere alguien por una cosa y le ponen en la partida de defunción, le ponen coronavirus. ¿Por qué? Porque reciben subsidios o para, no sé, para alarmar a la población. Creo que en España ha pasado esto también, en Italia.
O sea, acá estamos frente a un problema muy grande. ¿Y qué pasa si esto, no digo que lo hayan fabricado especialmente, pero qué pasa si surgió por casualidad y China comunista, que tiene bien estudiada la debilidad de Occidente, empezó a hacer circular en enero, febrero esos videos donde había un tipo que se caía en la calle y dice, nosotros con esto generamos pánico. Le van a agarrar miedo a los norteamericanos y nuestro gran enemigo que es Donald Trump, porque realmente Donald Trump enfrentó la hegemonía de China comunista, el tipo de cambio fijo, bueno, todas las ventajas producto de realización de dumpings comerciales. ¿Y qué pasa si con esto lo volteamos? Y bueno, quizás el objetivo haya sido logrado, ¿no? Arruinaron gran parte de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué puede pasar ahora? Vamos a suponer que no prosperan nuevamente las acciones judiciales. La voladura de los mercados de hoy, Wall Street y el Nasdaq, bueno, yo claramente esperaba cosas así, porque lo que ha sucedido desde los pisos de marzo, el 27 de marzo el mercado norteamericano hace piso y se expande hasta principios de agosto, sin parar. Fue probablemente la subida más rápida de la historia. Jamás los índices en su conjunto se desplegaron al alza de esa manera, contra toda la expectativa de la opinión pública. Durante agosto, septiembre y octubre, lo que hacen esos mercados es una corrección plana, una corrección lateral. Y yo estuve con gente el fin de semana que estaban shorteados en el mercado, se ha vendido, le dije, mira, si esto sale para arriba, sos boleta. Y el mercado tiene toda la pinta de salir para arriba, con irrelevancia de quién gane. Lo que yo quiero decir con esto, que esta salida del mercado norteamericano iba a pasar igual con Trump o con Biden. De hecho, ayer a la noche, cuando era ganador Trump, los mercados ya estaban para arriba, el Bitcoin también estaba para arriba. El Bitcoin se mueve con la bolsa, no es contradictorio con la bolsa. Lo que quiero decir con esto es que los próximos meses y años son de fuertísimo desarrollo al alza de todo el occidente, especialmente de los Estados Unidos. Muy alcista. Es decir, el ciclo positivo norteamericano va a seguir para mí hasta el año 2030. La criptomoneda Bitcoin va a subir a nuevos máximos históricos. Ahora, yo estoy en Argentina. Hoy Argentina se pulverizó al mercado a la baja. Fíjate cómo pegan los fundamentos. Argentina está en un proceso de decadencia que no ha finalizado. Está próximo a finalizar, pero no ha finalizado todavía. Y los gobiernos son completamente distintos. El gobierno argentino aprovechó la enfermedad o la presunta enfermedad del coronavirus para controlar a la población y para meter toda clase de restricciones, parece a propósito y con placer. Bueno, un poco también lo que yo observo que ha pasado en España con el gobierno de Iglesias y de Sánchez. Parece que se hubieran preparado toda la vida para ponerle controles a la población, incluyendo cuarentenas y falta de libertad de movimiento, toque de queda. En muchas partes se hizo esto. Pero bueno, yo lo que estoy viendo entonces es, con irrelevancia del resultado electoral, avance de la economía norteamericana y de los países que tienen buenos fundamentos. En política internacional hay que ver si finalmente Biden es presidente, quién pone de secretario de Estado. Si vuelven con experimentos como lo de Obama, que incluyeron Hillary Clinton, Kerry, ellos son bastante infantiles. Ven un problema en el mundo y se creen los justicieros de ese problema que están viendo. Entonces van y se meten. Apoyan a un lado, apoyan a otro, no saben bien para qué. A veces apoyan a un lado primero, después cambian de bando. Y lo que terminan haciendo es incentivando la guerra civil. Y me estoy refiriendo, por supuesto, a la última experiencia demócrata, que es la primavera árabe, que fue un desastre a nivel mundial. Ellos son los que crearon, con restos de Al-Qaeda, crearon el Estado Islámico. No a propósito, no es que se reunieron para crearlo, es el efecto de su intervención. Cuando intervienen en Siria, se juntan Al-Qaeda de Irak con los grupos fundamentalistas que estaba bancando el Departamento de Estado yanqui y arman el famoso Estado Islámico. Eso por meterse de internas ajenas, cosa que nunca hay que hacer. Ahora, Trump en este sentido fue verdaderamente un genio. En realidad, si yo fuera de izquierda norteamericana, que no lo soy ni lo quiero ser, si yo fuese de izquierda norteamericana, yo le tendría que felicitar al presidente Trump. Consiguió la paz mundial. Estamos en un momento de paz muy difícil de encontrar en el pasado. La cantidad de conflictos y de muertos por enfrentamientos bélicos ahora es lo mínimo quizás de la historia. Está todo tranquilo en el mundo. Sí, me van a decir Nagorno-Karabaj, Armenia, Azerbaiyán.
Bueno, algo siempre tiene que haber, pero el mundo está pacífico. ¿Por qué? Por la neutralidad norteamericana y por decirle a uno, escúchame, ¿vos querés esto? Vos... Mire, lo que hizo Trump, por ejemplo, con el Medio Oriente, se dedicó a llamar país por país, lo llamó a Omán, a Bahrein, a los Emiratos. A los Emiratos le dijo, ¿ustedes quieren los aviones F-35? A todo el mundo, a todo tipo rico le gusta tener aviones de último modelo. Es decir, firmar la paz con Israel. Y van y firman la paz a la luz del día. Lo mismo con Omán, lo mismo con Bahrein, con Sudán. Sudán, que hasta hace poco era país paria. ¿Dónde se ha visto una diplomacia tan brillante? Y esto que yo te estoy diciendo, Larguía, Siberial, inclusive desde la izquierda se podía elogiar. Porque ¿cuál es el objetivo? No era traer a los chicos a casa, ¿no? Los soldados nuestros no los queremos peleando en guerras ajenas, los queremos en sus casas, para nuestra seguridad. Inclusive si uno es libertario, yo le digo, los que son libertarios, que votaron en contra nuestra en Estados Unidos, porque o votaron por su propio candidato o mandaron votos para el Partido Demócrata. Quizás cuando se investigue esto es culpa de los libertarios. Este 1,5% en algunos estados es voto libertario que jugó en contra del Partido Republicano. Pero desde el punto de vista libertario, ¿no es brillante lo que ha hecho Donald Trump? ¿No es brillante decirle, yo no quiero quilombo, no quiero problemas, ustedes a la guerra no van? Y fue solucionando uno tras otro problema. Terminó con Afganistán, terminó con la aventura de Irak, lo puso en caja al demente este que gobierna Corea del Norte. Es brillante. La política internacional de estos 4 años es la mejor de la historia. Nunca se vio nada igual. ¿Y cómo lo hizo? Con energía, con decisión, con un operador político de primera línea como es Pompeo. Sí, probó otros tipos antes, no le fueron, lo cambió, lo encontró a Pompeo, pero esto funcionó. Entonces, esto para felicitarlo, Larguía. Es realmente increíble. Y yo no sé si el Partido Demócrata va a encontrar a alguien similar, o si entiende los problemas, si entiende que cuando vos tenés una interna en otro lado, y no siempre lo mejor es intervenir como justiciero. A veces no hay que hacerlo. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no intervino Trump en Venezuela? ¿Y sabés por qué no intervino Trump en Venezuela? Él hubiera intervenido. Pero ¿quién tiene que dar el puntapié inicial? Los venezolanos. O otra vez vamos a repetir el tema de Vietnam. Como los de Vietnam del Sur no se pueden defender, venimos nosotros, metemos 500.000 pibes y que nos maten 57.000 con trampas mortales. No, eso no se puede hacer. La gente cuando tiene un problema tiene que defenderse ella misma y después si querés te van a ayudar. Los venezolanos, ¿qué hicieron? Yo lamento muchísimo que vivían en esa horrible dictadura chavista, pero ¿dónde está el puntapié inicial de ellos? Los principales dirigentes se están yendo de Venezuela y no los culpo, porque a lo mejor no soportaron más. Leopoldo López dijo, Leopoldo López, Ledesma, no puedo más con esto. Es humano. No todos son sobrehumanos y no todos están preparados para ser un Mandela, por ejemplo, que Mandela sí se bancó 30 años de cárcel o 28 años de cárcel. Pero Estados Unidos no puede ser más papista que el Papa. No podía intervenir. Lo mismo con Cuba. Los cubanos, sí, muy lindo, Miami, todo perfecto, se han hecho ricos, gente brillante, Cuba era espectacular, después llegó la dictadura, pero que Estados Unidos, ¿qué tiene que hacer? ¿Una bahía cochinos? Entonces yo lo que quiero llamar la atención, aún a la gente que es de izquierda demócrata, o a la gente que es de izquierda libertaria, fíjense que Trump logró lo que ustedes buscaron durante décadas, no intervención en asuntos externos. Poner orden, que no haya muerto y gastar lo menos posible en guerra. Esto es una genialidad y lo hizo desde la derecha. Y esto quizás es lo que se pierde ahora. Pienso yo. Ojalá que no. Ojalá que reflexionen todos los Estados Unidos y digan, sí, una cosa es desembarcar en Normandía o hacer la guerra del Pacífico para ganar a los fascismos nazi, fascista de Mussolini y a los japoneses que estaban completamente locos en la Segunda Guerra Mundial. Y otra cosa muy distinta es hacer la de Vietnam, Camboya, Laos, intervenir porque se me da la gana, el experimento de Irak. Otra cosa, lo último, y con esto termino de política internacional. El tema de Irán. Del tema de Irán, ¿cómo lo frenó a Irán? Obama, ¿qué hizo? Se arrodilló frente a Irán, dijo, firmo la paz con Irán. ¿Y qué hace Irán? Todo lo contrario.
Porque esos países se frenan y reaccionan cuando ven fuerza del otro lado. Trump lo mandó a matar al jefe de las brigadas de los guardias revolucionarios de Irán. Eso hizo. Eso hizo Trump el año pasado. Y con eso paralizó al régimen de los ayatolás. O sea, la política exterior es brillante. El tipo tiene cosas raras, agrede. A mí personalmente me causa gracia Trump. Esto es para todos los gustos. Y seguramente en Estados Unidos pasa lo mismo. Pasa lo mismo. Hay gente que no lo soporta y hay gente que se ríe todos los días. A mí es como cuando gobernaba Menem en Argentina. Yo me reía todos los días. Dígame cuál es el chiste del día. Y este tipo es un genio. Bueno, pero yo veía gente que estaba al lado mío, dice, no, lo odio, no lo soporto, que era un jeque árabe. Y bueno, esto va para todos los gustos. Y así todo, con todas las contras que tuvo, con todo el establishment internacional y local en contra, con los diarios que dicen cualquier cosa, la prensa norteamericana, las cosas que ha dicho el presidente, y así todo, al borde de ganar las elecciones, y tienen que recurrir a una maniobra electoral en 2 estados para frenarlo. Cuidado con esto, Cuidado. Y vuelvo a rescatar el buen resultado de Nueva York y lo impresionante que es Miami. Y vos, Siberial, sabés lo que es Miami. No tiene nada que ver con el resto del estado. Porque vos estás en Miami a la noche, en un restaurante de lujo, de lo tanto que hay en Miami, y vos te pones a hablar bien de Trump y uno te mira al lado, ¡ey, pero qué poco fino que sos! ¿Cómo se está con esos bestias del medio oeste que andan en tractores, que nunca salieron de Estados Unidos, que solamente hablan inglés? Como estás en Nueva York a la noche, comiendo en restaurantes de 200, 300 dólares. ¿Qué digo 300? 400, 500. Y hablas mal de Trump y sos un paria social. Y así todo el tipo, 60 millones de votos saca. Señores, cuidado con esto. Acá tenemos una realidad social, política, cultural, de derecha, a mí me gusta llamarlo de derecha, quizás a otros no, que es impresionante. ¿Y qué es el pueblo? Es el pueblo que cree en los valores, es el pueblo que cree en sus próceres, en sus símbolos nacionales. Es muy valioso todo ello. Entonces, bueno, esta es mi interpretación. Yo me voy a quedar expectante en estos últimos minutos. Bueno, la última pregunta. Noticias. La última pregunta, Maslatón, y ya cierro con una última pregunta de 1 minuto a cada uno. Maslatón, ¿por qué crees que lo que me faltó a mí ver en la campaña por parte de Trump, pero también por parte de Biden, es un llamado a intentar capturar el centro o al indefinido o al indeciso? En ningún momento vi un mensaje como conciliador, como para el voto indeciso por parte de ninguno de los dos. Es como que van muy radical a intentar dividir las aguas. No hubiera sido hoy por cualquiera de los dos, y ya sea gane quien gane, no hay un tono conciliador de decir, a mí te podrá no gustarme esto o tal cosa, pero es una cuestión de formas, pero no de fondo. ¿Por qué ninguno intenta captar el voto indeciso o el voto que no va a votar ni siquiera de una manera con más fuerza? Es fabuloso lo que decís. Mira, yo entiendo claramente lo que estás observando. Si yo hiciese campaña, yo soy un tipo de derecha dura, la verdad. No tan duro quizás como normalmente soy calificado, pero si yo hago campaña, ¿sabes para quién hago campaña? ¿Para convencer a quién? A un Santiago Siri, cuya ideología comprendo perfectamente. Él es un moderado, no es ni de izquierda ni de derecha, un chico del siglo XXI, moderno, tecnológico, que no le gusta un loco en el gobierno, quiere alguien más moderado, no le gusta un tipo que diga boludez. Entonces yo lo que tengo que tratar es que Siri no se ofenda conmigo. Esto es lo que no pudo hacer Trump. Ahora, capaz que a Siri tampoco le gusta un Biden porque lo ve antiguo, porque lo ve, porque lo ve quizás un poco de izquierda en temas económicos. Es decir, hay un personaje en la sociedad moderna que es el libre mercado, pero que no le gusta una cultura tan de derecha. Por eso yo lo digo, Siri es el modelo. Entonces yo haría campaña para que él, o una parte de los que piensan como él, me voten. ¿Qué es la fórmula para ganar en Estados Unidos? Es la fórmula para que te vote, te lo voy a decir en estos términos, un republicano de Nueva Inglaterra. ¿Entendés lo que te digo? Un republicano, no de Texas, no de Florida, no de Oklahoma, no de Kansas, un republicano de Boston, un republicano de Maine,
de Maryland, de toda esa zona de ahí, New Hampshire. ¿Y por qué? Porque yo necesito un poco de ese apoyo también. No puedo quedarme con los más extremistas. Obviamente, si Trump hubiera bajado, aunque sea los últimos 6 meses, un poquito, hoy no habría duda sobre esta andanada de votos de correo en estos 2 estados del norte. Y hoy estaría festejando. Totalmente de acuerdo. Y llamo la atención, Maslatón, con algo que no es menor, que justamente que si él, casi como aquella campaña de la Rúa, de dicen que soy aburrido, bueno, dicen que soy soberbio, si hubiera sido tal, o si hubiera explicado, puedo parecer esto, pero la economía ha vivido un récord y también la política exterior, pero inclusive te digo más, ¿no le parece una jugada increíble que luego de más de 50 años de historia del Banco Interamericano de Desarrollo, siendo Estados Unidos el país que más aporta, más del 30% al banco, había un pacto no escrito que el presidente siempre era latinoamericano? Bueno, Trump dijo, pero ¿qué es esto? Yo estoy financiando Latinoamérica o soy el principal financiador, candidateo a un presidente para el Banco Norteamericano, lo presentó y ganó. Eso para Estados Unidos no terminó de contar, a mi criterio, si es que pierde, y bueno, y si gana da igual, pero no terminó de afinar un mensaje que podía haber sido mucho más claro con cosas que hizo, y lo invade la soberbia y el ego que tiene. Pero, o sea, creo que estos 4 años no fueron tan malos como para que no sea reelegido, teniendo todo el aparato del poder. Si no gana es por torpeza de él, me parece. Para mí estos 4 años fueron excepcionales. No, lo interesante es que no han terminado. Y este tipo, así como dijo, yo voy a nombrar la miembro de la Corte Suprema de Justicia porque no tengo por qué esperar, yo gobierno hasta el 20 de enero. Preparémonos, si finalmente no presenta acciones judiciales o no prosperan, lo que van a hacer los últimos 2 meses, que nos vamos a divertir mucho. El tipo es un genio de la diversión y además sin costo político alguno. Salvo que le digan, mirá, si es alguna de estas, después vas preso, ¿viste? Que eso puede ocurrir también. Pero bueno. Por supuesto. Bueno, cerramos. Hacemos un gran momento. Dale, Siberial, unas últimas palabras. No, nada, bueno, me quedo con lo que decía Carlos, que me parece clave, que es todos los avances que se hicieron en geopolítica internacional, los arreglos de paz con Israel, inclusive países paraterroristas como Sudán. Digamos, unos avances impresionantes que nunca se hicieron antes. No sé dónde va a terminar, y lo que sí yo creo que va a terminar es en una cancha abierta para China, para meterse en absolutamente todo el mundo. Yo creo que Estados Unidos se va a ir retirando de a poco en todos los lugares donde está. Y bueno, vamos a ver una nueva actualidad internacional ya muy, muy cercana a China, y con unos Estados Unidos que luego de Trump, se van a empezar a reconstruir, si querés, o reestructurar mejor. Y ya, digamos, dándole, digamos, la cancha abierta a China. Entonces, eso me parece lo peor de todo, de todas las consecuencias que van a venir ahora de Estados Unidos. Me parece que, y este resultado, eso es lo peor de todo. Santiago, Siri, ¿alguna reflexión final? Yo quiero decir que se lo he manifestado a Carlos en privado, que yo como votante, por ejemplo, en Argentina lo votaría a Carlos. Me parece que es alguien que tiene un realpolitik y un conocimiento de la política que no es menor, y que propone ideas que están casi en dirección diametralmente opuesta a lo que históricamente hace el Estado argentino. No teme decir realmente lo que piensa cuando, por ejemplo, el año pasado apoyaba a Alberto Fernández y ahora Alberto es un dictador maoísta de una infectadura, y en viceversa, cuando todo el mundo estaba enamorado del macrismo, él levantaba el dedo y señalaba al macrismo. Entonces yo veo en vos, Carlos, un discurso que yo votaría, de hecho. Vos decís seducir un votante como yo, pero yo, por ejemplo, en un caso como el tuyo en Argentina, a mí me parece que además de tener todo ese conocimiento realpolitik, de entender los valores nacionales, de entender el amor por la patria que profesás, que me parece que es una virtud importante para cualquiera que quiera ejercer realmente la política en Argentina. Además, sos alguien que entiende de mercados, entiende de Bitcoin, entiende de estas nuevas tecnologías, y mi experiencia como activista político
en los años del partido de la red y en lo que he trabajado en materia tecnológica, tiene que ver con eso. Para mí el mensaje de hoy es un sistema que tiene al mundo confundido y al mismo tiempo hay otro sistema que está despegando. Y ese nuevo sistema, que tiene que ver con Bitcoin, con Internet, con las redes, con estas nuevas formas de vincularnos, creo que trae nuevos instrumentos y nuevas posibilidades para pensar la política. Y bueno, creo que es un debate muy, muy interesante. Así que, dicho eso, comparto las apreciaciones sobre política internacional. Veo que estamos todos en sintonía respecto a eso. Y estamos en un mundo bipolar donde hay que prestar atención que al final del día la política exige al hombre tomar posiciones. Es inevitable en algún punto en la vida tener que tomar una posición. Y si este va a ser un siglo entre China y Estados Unidos, creo que esa es una reflexión importante que hay que dar y que hay que ver qué desenlace tiene esto a partir de esta elección. Muchísimas gracias por tu comentario, Siri, muy amable. Muy bien, entonces, bueno, muchísimas gracias, Carlos, Nico y Santi. Una alegría compartir este momento con ustedes de reflexión. Y a todos los que nos están siguiendo, gracias por estar allí, o los que nos van a ver más tarde. Desde Red Innove aportamos o nos gusta inspirar y dar estos espacios de nuevas ideas, nuevos pensamientos. Así que bueno, gracias a todos por participar y espero verlos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto, gracias. Adiós.